Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Jared Atkinson había construido su vida como construía casas, con precisión, dedicación y un compromiso inquebrantable con la excelencia. A los 38 años, era dueño de la empresa de construcción más exitosa de Sioux Falls, empleando a más de 200 personas y completando proyectos en 3 estados. Sus manos callosas contaban la historia de un hombre que empezó de la nada, ascendiendo desde jornalero hasta contratista millonario. Hace 15 años, se casó con Angela Moody, la hermosa hija del exalcalde del pueblo. Angela, ahora con 35 años, había sido el partido de Sioux Falls, rubia, ambiciosa y de una familia con dinero antiguo que se había agotado hace mucho tiempo. El apellido Moody todavía tenía peso, pero las cuentas bancarias llevaban vacías una generación. Su matrimonio había parecido perfecto a los ojos de los demás. Angela interpretaba el papel de la esposa del empresario exitoso a la perfección, organizando eventos de caridad y manteniendo su extensa propiedad en Maple Ridge. Pero Jared notó los cambios a lo largo de los años, la frialdad que se insinuaba en su tacto, la forma en que desaparecía durante horas sin explicación, las compras caras que no correspondían a ninguna ocasión. Su hijo, Trevor Atkinson, tenía 14 años y era la luz de la vida de Jared. El chico había heredado la ética de trabajo de su padre y la inteligencia de su madre, sobresaliendo tanto en lo académico como en los deportes. Jared entrenaba al equipo de béisbol de Trevor, y pasaban todos los fines de semana trabajando en proyectos en el garaje, una tradición en la que Angela había dejado de participar hacía mucho tiempo. El embarazo había sido una sorpresa. Después de 14 años de matrimonio y múltiples abortos espontáneos, habían asumido que Trevor sería su único hijo. El anuncio de Angela hace 6 meses había sido recibido con emociones encontradas. Jared estaba encantado, mientras que Angela parecía distante y ansiosa. El Drake. Edmund Harrington había sido el médico de la familia Atkinson durante más de una década, un hombre de unos 60 años con sienes canosas y ojos amables. Había traído al mundo a varios bebés en Sioux Falls y era conocido por su trato amable junto a la cama del paciente. Había estado monitoreando el embarazo de Angela de cerca, dada su historia y su edad. Mientras Jared se sentaba en la sala de espera de la consulta de Harrington, reflexionó sobre lo diferente que se sentía este embarazo en comparación con cuando Angela esperaba a Trevor. Ella había estado radiante entonces, emocionada por cada hito. Esta vez parecía agobiada, a menudo mirando al vacío con una expresión preocupada que, según ella, era solo ansiedad hormonal. Chuck Lake, el socio de negocios y mejor amigo de Jared desde la secundaria, también había notado los cambios. Chuck gestionaba la parte financiera de Atkinson Construction, mientras que Jared se encargaba de las operaciones. Había mencionado ver a Angela por la ciudad a horas extrañas, siempre revisando su teléfono con una sonrisa secreta que no llegaba a sus ojos. Algo no está bien con ella, amigo, había dicho Chuck la semana pasada durante su cerveza habitual de los viernes. Sarah la vio en la cafetería de Main Street, en una conversación profunda con un tipo que no reconoció. Cuando Sarah la saludó, Angela casi saltó del susto. Jared lo había descartado entonces, pero la semilla de la duda había sido plantada. El comportamiento de Angela se había vuelto cada vez más errático, llegaba tarde de viajes de compras sin bolsas, atendía llamadas telefónicas en privado y mostraba poco interés en prepararse para la llegada del bebé. La mañana de la cita, Angela había estado inusualmente callada. Apenas había tocado su desayuno y parecía nerviosa, revisando constantemente su reflejo en cada espejo que pasaban. Cuando Jared sugirió que almorzaran después de la cita para celebrar a su bebé sano, ella simplemente asintió sin entusiasmo. Ahora, mientras esperaba que saliera de la sala de examen, Jared intentaba alejar la persistente sensación de que algo estaba terriblemente mal. Había basado su éxito en confiar en sus instintos, y cada instinto le gritaba que su vida perfectamente construida estaba a punto de desmoronarse. Capítulo 2. La red de engaños.
La sala de examen del Drake. Harrington se sentía más pequeña de lo habitual mientras Angela yacía en la camilla con la camisa subida para exponer su vientre redondeado. El gel se sentía frío contra su piel, pero no tan frío como el miedo que corría por sus venas. Había temido esta cita durante semanas, sabiendo que la tecnología moderna de ultrasonido revelaría lo que había estado tratando desesperadamente de ocultar. El romance había comenzado de forma bastante inocente hace 8 meses. Marcos Jennings era un desarrollador inmobiliario de habla suave de la capital del estado, de 32 años. Con cabello oscuro y una sonrisa encantadora que había captado la atención de Angela en una gala benéfica. A diferencia de Jared, que siempre estaba cubierto de polvo de construcción y hablaba de códigos de edificación y lugares de trabajo. Marcos llevaba trajes caros y hablaba de inversiones internacionales y desarrollos de lujo. Angela se había sentido atrapada en Cedar Falls durante años. Mientras Jared se contentaba con construir su imperio en su pequeño pueblo, ella siempre había soñado con algo más grande: la vida en la ciudad. Círculos sociales sofisticados y el tipo de riqueza que compra el respeto en lugar de ganárselo con manos callosas y trabajo honesto. Marcos la había perseguido sin descanso después de ese primer encuentro. Flores caras llegaban a la casa cuando Jared estaba en el trabajo. Mensajes de texto llenos de poesía y promesas de una vida más allá de los confines de la América de pueblo pequeño. Había alquilado una suite de lujo en el Grand View Hotel, a 40 minutos del pueblo, donde se encontraban 2 veces por semana para encuentros apasionados que hacían que Angela se sintiera viva de maneras que había olvidado. El embarazo había sido un accidente, un momento de descuido en el que la pasión se impuso al sentido común. Para cuando Angela se dio cuenta de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde para la solución discreta que había considerado inicialmente. La cronología era incorrecta, peligrosamente incorrecta. Había estado con Marcos 3 semanas antes de la última vez que había tenido intimidad con Jared. El Drake. Harrington movió la sonda de ultrasonido por su vientre, su expresión se volvía cada vez más preocupada mientras estudiaba el monitor. Angela no podía ver la pantalla desde su posición, pero observaba su rostro con atención, notando la forma en que sus cejas se fruncían y sus labios se apretaban en una delgada línea. ¿Está todo bien?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. El doctor no respondió de inmediato. Estaba calculando fechas en su cabeza, cruzando el desarrollo del bebé con la línea de tiempo de concepción que Angela había proporcionado meses atrás. Las medidas no cuadraban significativamente. Este bebé fue concebido al menos 3 semanas antes de lo que Angela había afirmado. En sus 40 años de práctica, el Drake. Harrington había visto esta situación antes: los silencios incómodos, las esposas nerviosas, los maridos confiados sentados en las salas de espera con sonrisas emocionadas. Pero nunca había tenido que lidiar con un caso que involucrara a personas que conocía desde hacía décadas, personas cuyas vidas serían destrozadas por lo que el ultrasonido revelaba. Mientras tanto, Jared estaba sentado en la sala de espera, revisando correos electrónicos de los sitios de trabajo. Atkinson Construction estaba en medio de su proyecto más grande hasta la fecha, un complejo hotelero de lujo que los establecería como los principales constructores de la región. No se le escapaba la ironía de que estaba construyendo el mismo tipo de establecimiento donde su esposa lo había estado traicionando. Chuck le había enviado un mensaje de texto antes sobre un posible inversor para su próximo gran proyecto, alguien llamado Marcos Jennings, que había estado haciendo preguntas sobre su empresa. Jared tomó nota mental para investigarlo más tarde, siempre interesado en expandir sus relaciones comerciales. Trevor estaba en la escuela, probablemente pensando en la hermanita o hermanito que esperaba con ansias. Ya había comenzado a convertir la habitación de invitados en una guardería, pintando personajes de dibujos animados en las paredes con la misma atención al detalle que aplicaba a todo lo demás. Jared sonrió pensando en la emoción de su hijo, sin saber que el mundo del niño estaba a punto de hacerse añicos junto con el suyo. El Drake. Harrington finalmente dejó la sonda de ultrasonido y se volvió hacia Angela con ojos graves. Señora,
Atkinson, necesitamos discutir la cronología de este embarazo. Según el desarrollo del bebé, la concepción ocurrió hace aproximadamente 26 semanas, no 23 como calculamos originalmente. El rostro de Angela palideció. 3 semanas. La diferencia que destruiría todo lo que había construido en 15 años de matrimonio. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Necesito hablar con su esposo, dijo el Drive. Harrington en voz baja. Esta es una conversación que les afecta a ambos y él merece saber la verdad. Mientras el doctor salía a buscar a Jared, Angela cerró los ojos y trató de prepararse para el fin del mundo tal como lo conocía. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Marcos Jennings probablemente estaba cerrando otro trato inmobiliario, ajeno al hecho de que su secreto estaba a punto de destruir múltiples vidas. Y en la sala de espera, el hombre que la había amado y en quien había confiado durante 15 años estaba a punto de descubrir que su vida perfecta se había construido sobre una base de mentiras. Capítulo 3. La revelación. Las manos del Drive. Harrington temblaban ligeramente mientras se acercaba a la sala de espera. En 4 décadas de práctica médica había dado noticias difíciles innumerables veces, pero nunca lo que estaba en juego se había sentido tan personal. La familia Atkinson había sido paciente desde que nació Trevor y Jared había construido la ampliación de su clínica hacía solo 5 años. No se trataba solo de ética médica, se trataba de ver cómo el mundo de un buen hombre se derrumbaba. Signe. Atkinson, ¿podría hablar con usted en privado un momento? La voz del Drive. Harrington estaba cuidadosamente controlada, pero Jared notó la tensión de inmediato. Caminaron hacia su oficina, dejando a Angela sola en la sala de examen. El Drive. Harrington cerró la puerta y hizo un gesto a Jared para que se sentara, pero él mismo permaneció de pie, caminando un poco mientras ordenaba sus pensamientos. Jared, lo que estoy a punto de decirte será difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad. Hizo una pausa, mirando al hombre que había conocido durante años. El ultrasonido muestra que el desarrollo del bebé es inconsistente con la línea de tiempo que proporcionó tu esposa. Según las medidas, la concepción ocurrió hace aproximadamente 26 semanas, no 23. El ceño de Jared se frunció mientras procesaba la información. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el niño no pudo haber sido concebido durante el periodo de tiempo en que tú y Angela estuvieron juntos. Según el historial médico de tu esposa y nuestras discusiones previas, estabas fuera en ese proyecto de construcción en Denver durante la ventana de concepción. El color desapareció del rostro de Jared cuando las implicaciones lo golpearon como un mazo. El proyecto de Denver había estado allí durante 3 semanas en enero, el contrato más grande que Atkinson Construction había conseguido. Había llamado a Angela todas las noches, extrañándola terriblemente, esperando volver a casa para celebrar su éxito. ¿Está absolutamente seguro? La voz de Jared era apenas un susurro. El Drake. Harrington asintió con gravedad. He verificado 3 veces las medidas. No hay dudas sobre el momento. Jared se levantó lentamente, su mente repasando los últimos 6 meses, el extraño comportamiento de Angela, las llamadas telefónicas secretas, la distancia entre ellos. Todo tenía perfecto sentido ahora. Pensó en Trevor, probablemente sentado en clase de álgebra, emocionado por convertirse en el hermano mayor de un niño que ni siquiera era su hermano. ¿Qué hago ahora?, preguntó Jared, más para sí mismo que para el doctor. Eso no me corresponde a mí decirlo, respondió el Tribe. Harrington. Pero Jared, eres un buen hombre. Te mereces algo mejor que esto. Decidas lo que decidas, necesitas protegerte a ti y a Trevor. Mientras regresaban a la sala de examen, el consejo del Tribe. Harrington resonaba en los oídos de Jared: sal de este hospital ahora y pide el divorcio. Las palabras habían salido antes de que pudiera detenerlas, dichas desde el corazón de un hombre que había visto sufrir a demasiada gente buena por la traición. Pero Jared Atkinson no era un hombre que tomara decisiones precipitadas. Mientras se acercaban a la puerta, ya estaba calculando, planeando. Angela todavía estaba acostada en la camilla de examen, mirando al techo con lágrimas en los ojos. Lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Muéstreme, le dijo Jared al Wright. Harrington, muéstreme el ultrasonido. El Wright.
Harrington dudó, pero giró el monitor hacia Jared. Allí, en la pantalla, estaba la prueba innegable, medidas de desarrollo que correspondían a una fecha de concepción que dejaba la traición de Angela meridianamente clara. El bebé estaba sano y crecía con normalidad, pero no era suyo. Angela finalmente lo miró con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Jared, puedo explicarlo. No, dijo él en voz baja, su voz cargada de una frialdad que ella nunca antes había oído. No puedes. Estudió el ultrasonido un momento más, memorizando cada detalle. Luego miró a su esposa, la mujer a la que había amado y en la que había confiado durante 15 años, la madre de su hijo, la persona que acababa de destruir todo lo que él creía sobre su vida. Nos vamos a casa, dijo Jared, su voz inquietantemente tranquila. Vamos a tener una conversación y luego me vas a decir exactamente quién es él. El rostro de Angela se puso blanco. Jared, por favor. Dry. Harrington interrumpió Jared, volviéndose hacia el hombre mayor. Gracias por decirme la verdad. Envíeme copias de todo. El ultrasonido, las medidas, la cronología, todo. Mientras salían del hospital, Angela intentó hablar repetidamente, pero Jared permaneció en silencio. Su mente ya no se centraba en la traición en sí. Ya había procesado y aceptado esa realidad. En cambio, pensaba en el futuro, en la estabilidad de Trevor, en su negocio, en el hecho de que, en algún lugar de Cedar Falls, un hombre andaba por ahí pensando que se había salido con la suya al destruir a la familia Atkinson. Jared Atkinson había construido un imperio a través de una planificación cuidadosa y una ejecución metódica. Había aprendido temprano en la vida que la clave del éxito no era solo trabajar duro, era trabajar de manera inteligente. Mientras conducían a casa en silencio, con Angela llorando suavemente en el asiento del pasajero, Jared ya estaba formulando un plan que aseguraría que se hiciera justicia de maneras que el sistema legal nunca podría. El hombre que había pasado 15 años construyendo una vida estaba a punto de pasar el tiempo que fuera necesario para destruir las vidas de quienes lo traicionaron. Y a diferencia de sus proyectos de construcción, esta demolición sería personal, permanente y absolutamente devastadora. Capítulo 4. La paciencia del cazador. Esa noche, Jared se sentó en su oficina en casa. Una habitación llena de premios y fotografías que documentaban 15 años de éxito empresarial y recuerdos familiares que ahora se sentían como elaboradas mentiras. Angela se había retirado a su dormitorio, alegando un dolor de cabeza, mientras Trevor hacía la tarea en su habitación, felizmente inconsciente de que su mundo se había salido de su eje. Jared abrió su computadora portátil y comenzó lo que mejor sabía hacer, investigación y planificación metódicas. Su primera búsqueda fue de Marcos Jennings, y no tardó mucho en encontrar información sobre el depredador más nuevo de Cedar Falls. Jennings Development Group tenía un sitio web elegante que mostraba propiedades de lujo en todo el estado, con Marcos destacado prominentemente como el carismático CEO que hace realidad los sueños a través del desarrollo inmobiliario visionario. El hombre era guapo de una manera pulida que a Jared le resultó inmediatamente repulsiva. Todo dientes blancos y trajes caros, el tipo de persona que nunca había trabajado un día honesto en su vida. El perfil de LinkedIn de Marcos lo mostraba asistiendo a la misma gala benéfica donde probablemente conoció a Angela, y su presencia en las redes sociales revelaba a un hombre que prosperaba con la atención y el lujo. Profundizando, Jared descubrió que Marcos estaba casado con una mujer llamada Samantha Jennings, una destacada abogada en la capital del estado. Tenían hijas gemelas de 10 años y vivían en una casa de $1 millón en el barrio más exclusivo de la ciudad. A Jared no se le escapó la ironía. Este hombre estaba destruyendo múltiples familias simultáneamente. Durante la semana siguiente, Jared mantuvo su rutina normal mientras recopilaba inteligencia en secreto. Le dijo a Chuck que Angela estaba teniendo complicaciones en el embarazo que requerían reposo, lo que explicaba su ausencia de los eventos sociales y su propio comportamiento distraído. Chuck, siempre leal, se hizo cargo de responsabilidades adicionales sin hacer preguntas. Jared contrató a un investigador privado llamado Paulines,
un ex detective de policía especializado en casos de infidelidad. Paul era discreto y minucioso, exactamente lo que Jared necesitaba. En 3 días, Paul había documentado las reuniones semanales de Angela y Marcos en el Grand View Hotel con fotografías y marcas de tiempo que pintaban un cuadro de engaño calculado. La evidencia era condenatoria. Angela había estado usando dinero de su cuenta conjunta para pagar las habitaciones del hotel. Le decía a Jared que estaba de compras o visitando a su hermana Muriel en el pueblo de al lado, pero en cambio estaba a 40 minutos de distancia en una suite de lujo, jugando a la casita con un hombre que mentía a su propia familia con la misma minuciosidad. Pero Jared quería más que solo evidencia del romance. Quería entender el alcance total de la traición y asegurarse de que su respuesta fuera completa y permanente. A través de la investigación de Paul, se enteró de que Marcos había estado planeando dejar a su esposa y mudar a Angela a la capital del estado, donde comenzarían de nuevo con su hijo y el acuerdo de divorcio de Angela. El plan reveló la traición total de Angela. No solo había sido infiel, había estado planeando destruir su familia y llevarse la mitad de todo lo que Jared había construido para financiar su nueva vida con el hijo de otro hombre. La profundidad del engaño era asombrosa. Trevor seguía ajeno a todo, planeando con entusiasmo la llegada de su nuevo hermano y trabajando en la guardería. Ver el entusiasmo inocente de su hijo era una tortura para Jared, pero también fortalecía su determinación. Trevor merecía algo mejor que una madre que podía mentir tan a fondo y un padrastro que era igualmente deshonesto. Durante esta semana de investigación, Angela se puso cada vez más nerviosa. Podía sentir la distancia emocional de Jared, pero parecía creer que podía mantener la farsa. Incluso tuvo la audacia de preguntarle sobre los colores de la pintura para la guardería, interpretando el papel de esposa devota mientras seguía reuniéndose con Marcos 2 veces por semana. El respeto de Jared por su esposa se evaporó por completo mientras la observaba realizar este elaborado engaño. La mujer que había amado se reveló como una hábil manipuladora que podía mirarlo a los ojos y mentir sin dudarlo. Era un lado de Angela que nunca había visto y le repugnaba más que el propio romance. El viernes por la noche, exactamente una semana después de la revelación del ultrasonido, Jared tomó su decisión. No confrontaría a Angela todavía, eso solo los obligaría a ella y a Marcos a ser más cuidadosos o a huir. En cambio, ejecutaría un plan que expondría su traición públicamente mientras se aseguraba de que enfrentaran consecuencias mucho más allá de un simple acuerdo de divorcio. Mientras se sentaba en su oficina, revisando el último informe de Paul, Jared sintió algo que no había experimentado desde que construyó su primera casa, la satisfacción de un proyecto perfectamente planeado a punto de dar sus frutos. Angela y Marcos habían cometido el error de subestimar a un hombre que había construido un imperio a través de la paciencia, la inteligencia y una determinación inquebrantable. Estaban a punto de aprender que Jared Atkinson no era el simple contratista de pueblo que habían asumido. Era un hombre con recursos, conexiones y, lo más importante, el enfoque despiadado para asegurarse de que quienes lo traicionaron se arrepentirían por el resto de sus vidas. La temporada de caza estaba a punto de comenzar, y Jared Atkinson nunca había fallado su objetivo. Capítulo 5. La trampa. 2 semanas después de la revelación del ultrasonido, Jared estaba listo para tender su trampa. Había pasado cada momento planificando meticulosamente, usando la misma atención al detalle que había convertido a Atkinson Construction en la empresa de construcción más exitosa de la región. Pero esta vez, en lugar de crear algo, se estaba preparando para destruir sistemáticamente las vidas de quienes lo traicionaron. La clave del plan de Jared era la información que Paul Innes había descubierto sobre las prácticas comerciales de Marcos. Jennings Development Group estaba muy apalancado con varios proyectos que dependían de la continua confianza de los inversores. Más importante aún, Marcos había estado recortando gastos en regulaciones ambientales y estándares de seguridad, violaciones que podrían resultar en cargos criminales si se documentaban y informaban adecuadamente. El primer movimiento de Jared fue estratégico y aparentemente inocente.
organizó una reunión de negocios con Marcos bajo el pretexto de discutir una posible asociación. La reputación de Atkinson Construction en la región los convertía en un socio atractivo para cualquier desarrollador, y Marcos aceptó reunirse con entusiasmo. Se encontraron en el Cedar Falls Country Club, un lugar donde Jared tenía una influencia considerable como miembro fundador. Marcos llegó en su BMW, vestido con un traje caro que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. El hombre exudaba arrogancia, creyendo claramente que estaba a punto de cerrar un trato lucrativo con un simple contratista de pueblo. Jared, he oído cosas increíbles sobre tu empresa, dijo Marcos, extendiendo la mano con una sonrisa practicada. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. Jared le estrechó la mano, notando la palma suave que nunca había sostenido un martillo ni ganado un callo honesto. Siempre estoy interesado en trabajar con desarrolladores ambiciosos. Cuéntame sobre tus proyectos actuales. Durante el almuerzo, Marcos describió con entusiasmo sus diversos desarrollos, revelando inadvertidamente detalles sobre medidas de reducción de costos y atajos regulatorios que Jared catalogó mentalmente. El hombre confiaba tanto en su propia astucia que esencialmente confesó numerosas violaciones sin darse cuenta. He descubierto que, a veces tienes que ser creativo con las regulaciones, dijo Marcos con un guiño cómplice. Los estudios de impacto ambiental pueden interpretarse de manera flexible si conoces a las personas adecuadas. Jared asintió pensativamente, grabando en secreto la conversación en su teléfono. Eso es muy interesante. Me encantaría ver algunos de tus sitios de primera mano. Acordaron que Jared visitaría 3 de los proyectos actuales de Marcos durante la semana siguiente. Lo que Marcos no sabía era que Jared estaba documentando todo: violaciones de seguridad, daños ambientales, violaciones de códigos y evidencia de soborno. Cada visita al sitio proporcionó más munición para la eventual destrucción legal de Jennings Development Group. Mientras tanto, el comportamiento de Angela se volvió cada vez más errático. Había faltado a su cita con el Dwight Harrington la semana anterior, alegando que no se sentía bien. En realidad, estaba en pánico por la discrepancia en la cronología y había estado investigando formas de explicarla. Incluso había considerado afirmar que el bebé era prematuro, pero las medidas del ultrasonido lo hacían imposible. Su romance con Marcos continuó, pero sus reuniones ahora estaban llenas de ansiedad en lugar de pasión. Angela sentía que Jared sabía algo, aunque no podía precisar exactamente qué había cambiado. Marcos desestimó sus preocupaciones, confiado en que su encanto y la naturaleza confiada de su esposo los protegerían. Durante este tiempo, Jared también comenzó a asegurar sus activos. Trabajando con su abogado, Jeffrey Dunn, reestructuró Atkinson Construction para proteger a la empresa de cualquier posible acuerdo de divorcio. Jeffrey era un viejo amigo que había ayudado a Jared a construir su imperio empresarial, y no hizo preguntas cuando Jared solicitó estrategias agresivas de protección de activos. Jared, si te preocupan los problemas de responsabilidad, podemos crear una estructura corporativa más compleja, sugirió Jeffrey durante una de sus reuniones. Hazlo, respondió Jared. Quiero que todo esté protegido. La casa, el negocio, el fondo universitario de Trevor, todo. Trevor seguía siendo un punto brillante en el mundo cada vez más oscuro de Jared. El chico continuó trabajando en la guardería, pintando personajes de dibujos animados con la misma precisión que su padre aplicaba a los proyectos de construcción. Ver el entusiasmo inocente de su hijo era a la vez desgarrador y motivador para Jared. Trevor merecía protección del caos que estaba a punto de estallar. El jueves por la noche, Paulines entregó la pieza final de evidencia que Jared necesitaba. A través de una vigilancia cuidadosa y una recopilación estratégica de información, Paul había descubierto que Marcos planeaba dejar a su esposa, Samantha, en el próximo mes. El plan era que Angela solicitara el divorcio inmediatamente después, alegando diferencias irreconciliables, y luego se mudara a la capital del estado con el bebé una vez que naciera. Lo tienen todo planeado, informó Paul. Marcos ya ha puesto un depósito en un ático en el centro. Angela ha estado investigando abogados de divorcio que se especializan en casos de altos activos.
Creen que se van a llevar la mitad de todo lo que has construido. Jared sonrió fríamente mientras revisaba las fotos de vigilancia que mostraban a Angela y Marcos en el Grand View Hotel a principios de esa semana. Estaban a punto de aprender que algunos planes no sobreviven al contacto con la realidad. Esa noche, mientras Angela dormía a su lado, Jared finalizó su estrategia. Revelaría su conocimiento del romance de una manera que maximizaría el daño a ambos traidores mientras se protegía a sí mismo y a Trevor. El momento sería crucial. Necesitaba coordinar múltiples piezas móviles para asegurarse de que ni Angela ni Marcos pudieran escapar de las consecuencias de sus acciones. La fase 1 había sido la recopilación de inteligencia. La fase 2 había sido la recolección de pruebas y la protección de activos. La fase 3, que comenzaría el lunes siguiente, era la guerra total. Y Jared Atkinson nunca había perdido una guerra que había elegido pelear. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. El lunes por la mañana llegó con un calor inusual para octubre, como si el universo mismo conspirara para hacer de este un día perfecto para la destrucción. Jared se despertó antes del amanecer, como lo había hecho cada mañana durante las últimas 3 semanas. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, la fase de planificación terminaba y comenzaba la fase de ejecución. A las 7 a.m., mientras Angela todavía dormía y Trevor se preparaba para la escuela, Jared hizo su primera llamada. Se puso en contacto con la Agencia de Protección Ambiental del Estado y denunció las violaciones que había documentado en los sitios de construcción de Marcos. La evidencia era exhaustiva: fotografías, conversaciones grabadas y documentación de vertidos ilegales y violaciones de seguridad que ponían en riesgo tanto a los trabajadores como al público. Su segunda llamada fue al Servicio de Impuestos Internos, IRS. Marcos se había jactado de estrategias fiscales que cruzaban la línea del fraude y Jared había documentado cuidadosamente cada detalle. El IRS se tomaba muy en serio tales denuncias, especialmente cuando iban acompañadas de pruebas sustanciales. La tercera llamada fue a Samantha Jennings, la esposa desprevenida de Marcos. Jared había debatido esta decisión, pero finalmente decidió que ella merecía saber la verdad sobre la doble vida de su esposo. Señora Jennings, mi nombre es Jared Atkinson. Tengo información sobre su esposo que necesita saber. ¿Podríamos tomar un café esta mañana? La voz de Samantha era cautelosa pero curiosa. No estoy segura de qué se trata, señor Atkinson. Su esposo está teniendo una aventura con mi esposa y están planeando dejar a sus familias. Tengo una amplia documentación y pensé que debería verla antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. El silencio al otro lado de la línea duró casi 30 segundos antes de que Samantha hablara de nuevo. ¿Qué tipo de documentación? Acordaron reunirse en una cafetería cerca del bufete de abogados de Samantha. Jared llevó copias de todo: fotos de vigilancia, recibos de hotel, mensajes de texto que Paul había obtenido por diversos medios y el ultrasonido que demostraba que Angela esperaba el hijo de Marcos. Samantha Jennings era una mujer impresionante, inteligente, serena y claramente devastada por la evidencia, pero decidida a manejar la situación profesionalmente. Como abogada de familia, entendió las implicaciones de inmediato. Esto es exhaustivo, dijo, revisando los documentos. Prácticamente ha construido un caso irrefutable contra ambos. Esa era la intención, respondió Jared. Su esposo ha estado planeando dejarla por mi esposa. Creen que se van a llevar la mitad de todo lo que he construido para financiar su nueva vida juntos. Los ojos de Samantha se endurecieron. No si yo presento la demanda primero. Marcos no sabe que he estado documentando su comportamiento sospechoso durante meses, combinado con su evidencia. Pasaron la siguiente hora coordinando sus estrategias. Samantha solicitaría el divorcio esa tarde, buscando la custodia total de sus hijas y solicitando una contabilidad forense de todos los negocios de Marcos. Sus conexiones legales asegurarían que el proceso avanzara rápida y agresivamente. Mientras tanto, Angela estaba en la consulta del Drive Harrington para una cita reprogramada que ya no podía evitar. El doctor había insistido en verla después de que faltara a la visita de la semana anterior. Se sentó nerviosamente en la sala de espera,
sin saber que su mundo ya comenzaba a derrumbarse a su alrededor. Al mediodía, Jared regresó a casa y encontró a Angela en la cocina preparando el almuerzo con una energía nerviosa. Ella levantó la vista cuando él entró, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Cómo estuvo tu mañana?, preguntó, su voz artificialmente brillante. Productiva, respondió Jared, dejando su maletín en la encimera. Necesitamos hablar. Algo en su tono hizo que Angela se congelara. Había temido esta conversación durante semanas, pero había esperado poder mantener la farsa hasta que naciera el bebé y pudiera ejecutar su plan de escape con Marcos. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque ya lo sabía. Jared abrió su maletín y sacó una carpeta manila. Extendió su contenido sobre la mesa de la cocina. Fotos de vigilancia, recibos de hotel, imágenes de ultrasonido y evidencia documentada del romance de Angela. La evidencia era abrumadora e innegable. El rostro de Angela se puso blanco mientras miraba las fotografías de ella y Marcos en el Grand Dio Hotel. Jared, puedo explicarlo. No, dijo él en voz baja. No puedes, porque no hay explicación que justifique lo que le has hecho a nuestra familia. Se sentó frente a ella, su voz permaneciendo tranquila y controlada. Sé lo de Marcos Jennings. Sé sobre sus reuniones semanales en el Grand Dio Hotel. Sé que el bebé que esperas es suyo, no mío. Y sé sobre tu plan de divorciarte de mí y mudarte a la capital del estado con mi dinero. Angela comenzó a llorar, pero Jared no sintió compasión. La mujer sentada frente a él era una extraña que había destruido sistemáticamente 15 años de matrimonio y confianza. También se continuó que has estado planeando esto durante meses. Los recibos del hotel se remontan a enero, cuando estaba en Denver cerrando el trato más grande de mi carrera. Mientras yo trabajaba jornadas de 18 horas para asegurar nuestro futuro, tú estabas planeando destruirlo. Jared, por favor, sollozó a Angela. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, respondió él. Pero esto es lo que no sabes. A partir de esta mañana, Marcos Jennings se enfrenta a cargos federales por violaciones ambientales, una investigación por fraude del IRS y una demanda de divorcio de su esposa, que ahora tiene toda la evidencia de su romance. Su negocio será destruido, sus activos congelados y su reputación arruinada. El llanto de Angela se detuvo cuando las implicaciones la golpearon. ¿Qué hiciste? Protegí a mi familia y me aseguré de que las personas que nos traicionaron enfrentaran las consecuencias apropiadas, dijo Jared. Marcos no se ocupará de ti ni de tu bebé. Tendrá suerte si no está en una prisión federal. Como si fuera una señal, el teléfono de Angela vibró con un mensaje de texto de Marcos. Emergencia. Necesito hablar de inmediato. Todo se está desmoronando. Jared observó a su esposa leer el mensaje, viendo el momento exacto en que se dio cuenta de que su ruta de escape cuidadosamente planeada había sido completamente eliminada. El hombre por el que había traicionado a su familia estaba a punto de convertirse en una carga en lugar de una salvación. Haz tus maletas, dijo Jared, levantándose. Tienes hasta que Trevor llegue de la escuela para irte de esta casa. Después de eso, toda la comunicación se hará a través de abogados. Angela lo miró con ojos desesperados. ¿Y el bebé? ¿Y nuestra familia? Esta ya no es nuestra familia, respondió Jared. Y ese no es mi hijo. Tomaste tus decisiones, Angela. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Mientras caminaba hacia su oficina para hacer otra ronda de llamadas, Jared sintió algo que no había experimentado en meses: paz. La planificación había terminado. La verdad había sido revelada y se estaba haciendo justicia. La fase 3 había comenzado y estaba procediendo exactamente como fue diseñada. Capítulo 7. El efecto dominó. Dentro de las 24 horas posteriores a la revelación de Jared, las mentiras cuidadosamente construidas que habían mantenido unido el romance de Angela y Marcos se desmoronaron como un castillo de naipes. La velocidad y la minuciosidad del colapso superaron incluso las expectativas de Jared, demostrando que las personas deshonestas rara vez limitan su engaño a una sola área de sus vidas. Marcos Jennings recibió el primer golpe el martes por la mañana cuando agentes federales llegaron a su oficina con órdenes de registro relacionadas con las violaciones ambientales que Jared había denunciado.
Los agentes incautaron computadoras, archivos y registros financieros que se remontaban a 3 años. Para el mediodía, la historia había aparecido en el periódico de negocios de la capital del estado con titulares que decían: desarrollador enfrenta cargos ambientales federales. El segundo golpe llegó esa tarde cuando Samantha Jennings solicitó el divorcio, acompañado de una moción para la congelación de activos de emergencia basada en evidencia de infidelidad conyugal y irregularidades financieras. Su solicitud incluía la evidencia de vigilancia de Jared y documentación adicional que ella había recopilado de forma independiente, pintando un cuadro de un hombre que había engañado sistemáticamente tanto a su familia como a sus socios comerciales. Angela, mientras tanto, había pasado la noche del lunes en un hotel, llamando a Marcos repetidamente mientras veía cómo su plan perfecto se desintegraba. Cuando finalmente lo localizó el martes por la noche, el hombre que le había prometido una vida de lujo y sofisticación apenas se mantenía en pie. Todo está arruinado, dijo Marcos, su voz carente de su confianza habitual. Los federales se llevaron todo. Samantha ha congelado todas nuestras cuentas. Mis inversores se están retirando. No sé cómo pasó esto tan rápido. Pasó Jared, respondió Angela amargamente. Él lo sabía todo. Ha estado planeando esto durante semanas. ¿Qué quieres decir con que lo sabía todo? Angela explicó la revelación del ultrasonido y la investigación metódica de Jared. Mientras hablaba, Marcos se dio cuenta del alcance de la trampa que les habían tendido. El simple contratista, que había descartado como un blanco fácil, había orquestado su destrucción con una precisión que habría impresionado a un estratega militar. Tenemos que resolver esto, dijo Marcos, pero su voz carecía de convicción. Quizás podamos. Ya no hay un nosotros, interrumpió Angela. Estás a punto de perderlo todo, y estoy embarazada de tu hijo. ¿Cómo exactamente vas a cuidarnos ahora? La conversación terminó con Marcos colgando, dejando a Angela sola en una habitación de hotel, rodeada por los restos de sus decisiones. El hombre por el que había traicionado a su familia se había revelado como exactamente lo que Jared siempre había sido, pero a la inversa. Donde Jared era confiable, Marcos era débil. Donde Jared era de principios, Marcos era egoísta. Donde Jared luchaba por su familia, Marcos abandonaba sus responsabilidades a la primera señal de problemas. El miércoles trajo noticias más devastadoras para ambos traidores. El IRS anunció una auditoría completa de Jennings Development Group, con posibles cargos criminales pendientes. 3 importantes inversores se retiraron de los proyectos de Marcos, citando preocupaciones de reputación. Su abogado de negocios le informó que la empresa probablemente se vería obligada a declararse en bancarrota en 60 días. Para Angela, la realidad de su situación se hizo cada vez más clara. Su hermana, Muriel, se negó a dejarla quedarse en su casa, asqueada por la traición de Angela a Jared y Trevor. Sus padres, la una vez orgullosa familia Moody, estaban mortificados por el escándalo y solo ofrecieron una fría desaprobación en lugar de apoyo. Chuck Lake, mientras tanto, demostró su lealtad a Jared, asegurándose de que la noticia del romance de Angela se extendiera por la unida comunidad empresarial de Cedar Falls con precisión quirúrgica. Para el miércoles por la noche, todos los que importaban sabían exactamente lo que había sucedido y dónde recaía la culpa. La opinión pública apoyaba abrumadoramente a Jared y despreciaba la traición de Angela. Trevor manejó la noticia con la misma madurez que aplicaba a todo lo demás, aunque Jared podía ver el dolor en los ojos de su hijo. ¿Mamá va a volver a casa alguna vez?, preguntó el niño el miércoles por la noche mientras trabajaban en un nuevo proyecto en el garaje, construyendo una estantería para la habitación de Trevor para reemplazar las decoraciones de la guardería que él mismo había quitado. No, respondió Jared honestamente, pero vamos a estar bien. Siempre hemos sido un buen equipo y eso no va a cambiar. Lamento lo del bebé, dijo Trevor en voz baja. Estaba muy emocionado por ser hermano mayor. Jared dejó sus herramientas y miró a su hijo, la única parte de su matrimonio que había sido genuina y valiosa. Vas a ser un gran hermano mayor algún día, cuando sea el momento adecuado. Esto no tiene que ver contigo, Trevor. No hiciste nada malo.
El jueves trajo la última ficha de dominó en la campaña cuidadosamente orquestada de Jared. Paulines entregó pruebas de que Marcos había estado malversando fondos de su propia empresa para financiar su romance con Angela. La costosa suite de hotel, los regalos, incluso los viajes de compras de Angela habían sido pagados con dinero robado a inversores y socios comerciales. La evidencia de malversación fue el último clavo en el ataúd profesional de Marcos. A las pocas horas de su entrega a los investigadores federales, se emitieron órdenes de arresto. Fue detenido el jueves por la noche en su oficina, llevado esposado, mientras las cámaras de noticias locales capturaban cada momento de su humillación. Angela vio el arresto en las noticias locales desde su habitación de hotel, con la mano apoyada en su creciente vientre mientras se daba cuenta del alcance total de lo que sus decisiones habían costado. El hombre por el que había traicionado a su familia no solo era infiel y débil, era un criminal que la había utilizado como cómplice involuntaria en sus planes. El viernes por la noche, exactamente una semana después de que Jared hubiera confrontado a Angela con la evidencia de su traición, se sentó en su oficina, revisando los resultados de su campaña. Marcos Jennings estaba bajo custodia federal, enfrentando cargos que probablemente resultarían en una década de prisión. Su negocio estaba en bancarrota, sus activos incautados y su reputación destruida sin posibilidad de reparación. Angela estaba sola, embarazada y enfrentando un acuerdo de divorcio que la dejaría con activos mínimos. Gracias al acuerdo prenupcial que había olvidado y la cláusula de adulterio que anulaba la mayoría de sus protecciones financieras, su familia la había repudiado, sus amigos la habían abandonado, y el hombre por el que había traicionado a su familia se dirigía a prisión. Mientras Jared cerraba los archivos en su escritorio, sintió la satisfacción de un trabajo completado con éxito. La planificación había sido meticulosa, la ejecución impecable y los resultados exhaustivos. Las personas que lo habían traicionado enfrentaban consecuencias proporcionales a sus acciones, mientras que él y Trevor eran libres de reconstruir sus vidas sobre una base de verdad en lugar de mentiras. La fase 3 estaba completa. Era hora de comenzar la fase 4, construir algo mejor de las cenizas de lo que había sido destruido. Capítulo 8. Los nuevos cimientos. Habían pasado 3 meses desde la revelación del ultrasonido que lo cambió todo, y Sioux Falls se había asentado en una nueva normalidad que reflejaba las consecuencias de las decisiones tomadas y la justicia servida. El invierno había llegado temprano, cubriendo el pueblo con una nieve que parecía limpiar el aire del escándalo que había dominado las conversaciones locales durante el otoño. Marcos Jennings cumplía una sentencia federal de 7 años por malversación y delitos ambientales. El proceso había sido rápido y despiadado, con la evidencia que Jared proporcionó formando la columna vertebral de un caso que no dejaba lugar a negociaciones de culpabilidad. El hombre que una vez se pavoneaba con trajes caros ahora vestía un uniforme de prisión naranja y había envejecido 10 años en 3 meses. Sus hijas gemelas vivían con su madre, quien había reclamado con éxito la mayor parte de sus activos restantes y se había mudado a otro estado para escapar del escándalo. Angela había dado a luz a una hija en diciembre, una hermosa niña a la que llamó Cora. El parto había sido difícil, tanto física como emocionalmente, ya que enfrentaba la maternidad sola en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Mantenida solo por la asistencia social y la pensión alimenticia mínima que el tribunal le había otorgado, dada su adulterio. La una vez orgullosa hija del alcalde, ahora trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles, luchando para llegar a fin de mes mientras cuidaba a una bebé cuyo padre estaría en prisión hasta que ella tuviera edad escolar. A nadie en Sioux Falls se le escapaba la ironía de que Angela, que soñaba con escapar a una vida de lujo y sofisticación, se había encontrado atrapada en el tipo de pobreza que siempre había despreciado. Su familia había comenzado a hablarle lentamente de nuevo, pero las relaciones seguían siendo tensas y condicionales. El apellido Moody, una vez prestigioso en Sioux Falls, ahora estaba asociado con el escándalo y el mal juicio. Jared, mientras tanto, había prosperado de maneras que incluso a él lo sorprendieron. El divorcio se había finalizado en enero, con Angela recibiendo mucho menos de lo que esperaba,
gracias al acuerdo prenupcial y la evidencia de su infidelidad. Atkinson Construction había conseguido 2 contratos importantes después del escándalo, ya que los clientes apreciaban la integridad de Jared y la forma en que había manejado su crisis personal con dignidad. Trevor se había adaptado a su nueva vida con una notable resiliencia. El chico inicialmente había luchado con la ira hacia su madre, pero Jared había trabajado cuidadosamente para ayudar a su hijo a procesar la traición sin dejar que envenenara su visión de todas las relaciones. Se habían vuelto aún más cercanos pasando las noches trabajando en proyectos y los fines de semana explorando rutas de senderismo alrededor de Cedar Falls. Papá, dijo Trevor un sábado por la mañana mientras trabajaban en la reconstrucción de la terraza detrás de su casa. ¿Crees que te volverás a casar alguna vez? Jared dejó de martillar y consideró la pregunta. A los 40 se sentía más viejo y más sabio, pero no amargado. La traición le había enseñado el valor del juicio cuidadoso, pero no había destruido su capacidad de confiar. Simplemente lo había hecho más selectivo sobre quién se la ganaba. Quizás algún día, respondió honestamente, pero no hasta que tú y yo hayamos terminado de construir nuestra nueva vida juntos. Somos un buen equipo tal como estamos. Chuck Lake se había convertido en un amigo aún más cercano durante la crisis. Su lealtad durante el periodo más oscuro cimentó un vínculo que iba más allá de la sociedad comercial. Su esposa, Sarah, había asumido un papel protector hacia Trevor, asegurándose de que el chico se sintiera apoyado por su comunidad más amplia, incluso cuando su familia nuclear se había hecho añicos. La reconstrucción de la vida personal de Jared fue paralela a su enfoque en los proyectos de construcción, metódica, paciente y construida para durar. Se unió a la junta escolar, convirtiéndose en un defensor de programas que apoyaban a niños de hogares rotos. Había iniciado un fondo de becas a nombre de Trevor, ayudando a estudiantes locals a pagar la escuela de oficios o la universidad. El Drake Harrington se había jubilado en diciembre, vendiendo su práctica a un médico más joven pero permaneciendo en Cedar Falls. Ocasionalmente se unía a Jared para tomar un café, y sus conversaciones a menudo tocaban los desafíos éticos de decir la verdad y las formas inesperadas en que la honestidad podía conducir a la justicia. Hiciste lo correcto, dijo el viejo doctor durante una de sus conversaciones. Se necesitó valor para decirte la verdad, pero habría sido peor para todos si me hubiera quedado callado. Incluida Angela, había respondido Jared. Vivir una mentira la estaba destruyendo, aunque ella no pudiera verlo. La verdad le dio la oportunidad de enfrentar la realidad y quizás convertirse en una mejor persona. Para la primavera, Angela de hecho había comenzado a mostrar signos de crecimiento personal, aunque a un costo tremendo. La lucha de la maternidad soltera y las dificultades financieras habían despojado el sentimiento de derecho y la superficialidad que habían caracterizado su personalidad durante años. Trabajaba duro en su empleo, cuidaba devotamente a Cora y había comenzado a asistir a sesiones de terapia para entender cómo había tomado decisiones tan destructivas. Ocasionalmente veía a Jared por la ciudad. Cedar Falls era demasiado pequeño para evitarse por completo, pero sus interacciones eran breves y educadas. La ira se había desvanecido, reemplazada por algo más cercano a la lástima por parte de él y al arrepentimiento por parte de ella. Ambos habían superado el odio y el dolor a un lugar donde podían coexistir pacíficamente mientras vivían vidas completamente separadas. Trevor había pedido conocer a su media hermana, y después de una cuidadosa consideración, Jared había organizado visitas supervisadas. El chico sentía curiosidad por Cora, pero tenía claro que las decisiones de Angela tenían consecuencias que afectaban su relación de forma permanente. Era educado pero distante durante las visitas, protegiendo su lealtad a su padre mientras mantenía una decencia humana básica hacia su madre. A medida que la primavera se convertía en verano, Jared reflexionó sobre el año que lo había cambiado todo. La traición inicialmente se había sentido como el fin del mundo, pero en realidad había sido el fin de una mentira que había estado envenenando lentamente su vida durante años. La verdad había sido devastadora pero finalmente liberadora, permitiéndole construir algo auténtico y duradero. De pie en su terraza reconstruida una noche,
viendo a Trevor practicar béisbol en el patio trasero. Jared sintió algo que no había experimentado en años, una completa satisfacción con su vida tal como era en realidad, en lugar de como la había imaginado. Los cimientos eran sólidos ahora, construidos sobre la verdad, la integridad y el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo que habían sobrevivido a lo peor juntos y habían salido más fuertes. Capítulo 9. Justicia servida. 2 años después del ultrasonido que reveló la verdad, Sidefolds había absorbido por completo las lecciones del escándalo de Atkinson, y el pueblo había seguido adelante con la sabiduría colectiva que proviene de presenciar la justicia servida de manera completa y justa. La historia se había convertido en una especie de leyenda local, una fábula con moraleja sobre las consecuencias de la traición y las recompensas de la integridad. Marcos Jennings permanecía en una prisión federal con 5 años restantes de su sentencia. Informes de su exesposa, Samantha, indicaban que se había convertido en un prisionero modelo, finalmente enfrentando la realidad de sus acciones y sus consecuencias. Sus hijas prosperaban bajo el cuidado de su madre, habiéndose mudado al otro lado del país, donde podían construir nuevas vidas libres del legado de deshonestidad de su padre. Angela había continuado su lento viaje hacia la redención, aunque seguía siendo un camino difícil marcado por las consecuencias de sus decisiones. Había sido ascendida a subgerente en la tienda de comestibles, un modesto logro que representaba un progreso genuino en la reconstrucción de su vida. Cora era una niña de 2 años sana y feliz que traía momentos de alegría a la existencia por lo demás desafiante de Angela. La relación entre Angela y Trevor había evolucionado hacia algo civil pero distante. El chico, ahora de 16 años y cada vez más maduro, visitaba a su madre ocasionalmente, pero dejaba en claro que su lealtad principal permanecía con su padre. Se había convertido en un joven que encarnaba las mejores cualidades de Jared: integridad, ética de trabajo y lealtad, mientras evitaba la amargura que podría haber consumido a alguien que hubiera experimentado tal trauma familiar a una edad más temprana. Ella tomó sus decisiones, le había dicho Trevor a su padre una noche mientras discutían si asistir a la graduación de Angela de un programa de negocios en un colegio comunitario. Puedo respetar que esté tratando de mejorar sin olvidar por lo que nos hizo pasar. Asistieron a la ceremonia de graduación, sentados en la parte de atrás y yéndose inmediatamente después. Angela había mirado a través del auditorio y había asentido en reconocimiento, entendiendo que su presencia representaba una forma de cierre en lugar de una reconciliación. Estaba agradecida por su testimonio de su pequeño logro, aun sabiendo que el daño a su relación nunca podría repararse por completo. Jared había encontrado el amor de nuevo, aunque lo había abordado con la cuidadosa deliberación que ahora caracterizaba todas sus decisiones importantes. Pearl Downing era una viuda que se había mudado a Sidefolds para estar más cerca de sus hijos adultos. Era amable, inteligente y compartía los valores de honestidad y trabajo duro de Jared. Su relación se había desarrollado lentamente durante 18 meses, ambos entendiendo la importancia de construir algo genuino en lugar de apresurarse a un compromiso. Trevor aprobaba a Pearl, apreciando su respeto por la relación con su padre y su comprensión de que no estaba tratando de reemplazar a su madre, sino de agregar algo positivo a sus vidas. Los tres habían formado una cómoda unidad familiar que honraba el pasado mientras construía hacia el futuro. Atkinson Construction había crecido drásticamente, expandiéndose a 3 estados y empleando a más de 400 personas. La reputación de integridad de la empresa se había convertido en su mayor activo, con clientes que los buscaban específicamente por el carácter de Jared. El escándalo que podría haberlo destruido se había convertido en una prueba de sus principios y su juicio. Chuck Lake se había convertido en socio de pleno derecho en el negocio, su amistad profundizada por las pruebas que habían superado juntos. La esposa de Chuck, Sarah, había desarrollado una estrecha relación con Pearl, creando un círculo social que apoyaba a ambas parejas mientras respetaba sus necesidades y límites individuales. El Drake Harrington, aunque retirado, seguía siendo una figura respetada en Sidefolds.
a menudo citado como un ejemplo de integridad profesional que eligió la verdad sobre la comodidad cuando se enfrentó a una situación difícil. Su valentía al revelar el engaño de Angela había evitado años de engaño adicional y había permitido que todos los involucrados enfrentaran la realidad y tomaran mejores decisiones. Paul Innes, el investigador privado que ayudó a Jared a reunir pruebas, se había convertido en una especie de celebridad local, con otros cónyuges traicionados buscando sus servicios basados en su trabajo minucioso y profesional en el caso Atkinson. Desarrolló una reputación de discreción y competencia que lo convirtió en el investigador de referencia para asuntos familiares delicados en toda la región. En una cálida tarde de sábado de junio, exactamente 3 años después de la revelación del ultrasonido, Jared estaba de pie en su terraza, la misma terraza que había reconstruido durante el periodo más oscuro de su vida, rodeado de las personas que habían demostrado su lealtad y valía. Chuck y Sarah estaban allí con sus hijos. Pierre le ayudaba a Trevor a prepararse para su último año de secundaria. Jeffrey Dunn, su abogado, había pasado con su familia para la barbacoa que se había convertido en una celebración anual de supervivencia y renovación. Mientras Jared observaba esta reunión de relaciones genuinas construidas sobre la verdad y el respeto mutuo, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este momento. La traición que casi lo destruye finalmente lo había salvado de una vida construida sobre mentiras. El dolor que había parecido insoportable había llevado a un crecimiento y una sabiduría que no habría obtenido de otra manera. ¿Algún remordimiento?, preguntó Pearl, uniéndose a él en la barandilla de la terraza mientras el sol se ponía sobre Cedar Falls. Jared consideró la pregunta seriamente, como lo hacía con todas las preguntas sobre los últimos 3 años. ¿Sobre confiar demasiado al principio? No. ¿Sobre cómo manejé la verdad cuando la supe? No. ¿Sobre las consecuencias que siguieron? No. Miró al otro lado del patio, donde Trevor le enseñaba al hijo menor de Chuck cómo batear correctamente, la misma instrucción paciente que Jared había recibido de su propio padre décadas atrás. El ciclo de influencia positiva continuaba, ininterrumpido por la traición que había amenazado con envenenar todo lo bueno en su vida. El único remordimiento que tengo, continuó Jared, es que se necesitó una crisis para mostrarme la diferencia entre la vida que pensaba que quería y la vida que realmente necesitaba. Pero incluso eso no fue realmente un error. Fue una educación. A medida que la noche terminaba y sus amigos se iban, Jared sintió la profunda satisfacción que proviene de sobrevivir a lo peor y construir algo mejor de los escombros. Angela y Marcos habían pagado el precio completo por su traición, no a través de la venganza, sino a través de las consecuencias naturales de sus decisiones y la justicia que sigue cuando la verdad reemplaza a las mentiras. Los cimientos eran sólidos ahora, construidos sobre roca en lugar de arena. Lo que sea que el futuro le deparara, Jared sabía que estaba listo para ello, rodeado de personas cuyo amor era genuino y cuya lealtad había sido probada y demostrada. Se había hecho justicia, no a través del odio o la amargura, sino a través del simple acto de negarse a vivir una mentira e insistir en que las acciones tienen consecuencias. En Cedar Falls, la historia de Jared Atkinson se había convertido en más que una leyenda local. Era la prueba de que la integridad, la paciencia y el juicio cuidadoso podían triunfar sobre el engaño, la traición y el egoísmo. El hombre que lo había perdido todo había ganado algo más valioso, una vida construida sobre la verdad, rodeado de personas dignas de confianza y anclado por el conocimiento inquebrantable de que había enfrentado lo peor y había salido victorioso. El ultrasonido que había revelado la mentira había entregado finalmente la verdad que liberó a todos. Y al final, esa verdad había valido cada momento de dolor que costó descubrirla. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los videos recomendados en pantalla, y nos vemos en el próximo.